En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Zipa, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, el Círculo de Periodistas de Antioquia les da la cordial bienvenida a la emisión número 431 de Cuartillas Radio. Saludándoles, soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial de nuestro presidente del Zipa, el doctor Asael Carvajal Martínez. Cordial saludo, oyentes de Radio Zipa Estéreo y de la emisora cultural Universidad de Antioquia. El editorial en esta oportunidad dice así: protestar, sí, como ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero sin violencia. El país entero fue testigo el pasado miércoles 28 de abril y el día siguiente fue el 29 de las imágenes tan violentas que transmitía la televisión, que más bien parecían actos creados por la fantasía, pero que correspondían a las acciones reales y dolorosas de algunas personas que participaron en el paro convocado por las centrales obreras y otras organizaciones. Eran grupos de manifestantes que salían de las multitudes y empezaron por pintar edificaciones. Otros se dedicaron a entrar a entidades bancarias y almacenes de comercio a robar. Es decir, ya estaban cometiendo varios delitos. Otros quemaban buses de servicio público de transporte, cometían el delito de daño en bien ajeno y otros lanzaban bombas contra la policía que les causaron quemaduras en varias partes del cuerpo y cometían los delitos de lesiones personales y hasta de tentativa de homicidio y seguramente otros delitos. Estos hechos, que constituyen sin la menor duda el vandalismo más exagerado y salvaje, ocurrieron en las principales ciudades capitales del país, cuyos acontecimientos fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación, especialmente por la televisión, que mostró imágenes desgarradoras. Las razones para el paro son más que suficientes, pues estamos ante la noticia tan negativa de una nueva reforma tributaria que, en síntesis, aumentará los impuestos para el grueso de personas naturales de la clase media, que serán quienes tendrían que aportar los recursos económicos que pretende recaudar el gobierno, empezando por el IVA a los productos esenciales de la canasta familiar con un 19%, lo mismo que al gravar salarios desde 2,5 millones de pesos de los empleados y establecer impuestos a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 con el 19%. En fin, las cargas son muy pesadas en general para todas las personas. Los anteriores planteamientos nos llevan a unas breves pero bien fundamentadas reflexiones que tienen que ver con las protestas como formas de ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión, tan esencial como parte inherente de la democracia, que tiene entre sus características la libre, plural y diversa manifestación de rechazo, desacuerdo y hasta de solicitud al gobernante para que escuche al pueblo y dialogue con sus organizaciones y pueda llegar a cambiar sus decisiones al demostrársele que son inconvenientes para el interés público. Sin embargo, ahí está el meollo del asunto, que es cuando las protestas se tornan violentas y atacan a la policía y a sus cuarteles, a los bancos, a los negocios, taponan las calles, utilizan armas, emplean la gasolina para incendiar, tiran piedras y toda clase de objetos peligrosos, muchas veces contra los propios manifestantes, que les causan daño y en muchas ocasiones hasta la muerte. Aquí apreciamos una colisión, un choque entre varios derechos fundamentales, problema que se resuelve siempre con el ejercicio de una debida ponderación, de manera que todos realicemos nuestros derechos respetando los derechos ajenos. Ojalá aprendiéramos. Para terminar, no faltan las noticias tristes: la muerte de los colegas Fran
Piedrahita Bedoya, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín, y Hugo Quiroz de Telecinco. Recordamos que el 3 de mayo celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que debería llamarse más bien el Día del Derecho a la Información, que nos incluye a todos. Ya habrá oportunidad de ampliarnos en un tema de mucha trascendencia mundial. Gracias, oyentes del programa Cuartillas, que transmite por Radio Zipa Estéreo y por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, 59 años. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Gilberto Castillo. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad Central. Me acompaña en el día de hoy la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros colegas y a todos nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado del día de hoy. Gilberto, bienvenido a Cuartillas Radio. Zoila, muchas gracias a usted y a Abraham por la invitación. Y Abraham, después de tantos años de la época de RCN, que no vamos a decir cuántas décadas han pasado, pero me alegra mucho poderlo saludar, así sea por este medio y de voz, y ya tendremos oportunidad de vernos. Pero qué bonitas épocas aquellas del buen periodismo. Claro que sí. Gilberto, ¿por qué eligió la comunicación social y el periodismo? Elegí la comunicación social y el periodismo por una anécdota curiosa. Tal vez desde niño me nació eso, porque yo vivía en un pueblo que se llamaba Gachalá y el periódico llegaba al mediodía en la flota, en lo que llamaban la línea, de las 12 del día. Mi papá lo recogía, lo llevaba para la casa bajo el brazo, nos sentábamos a almorzar y después de que terminaba el almuerzo él empezaba a leer todas las noticias. Curiosamente tenía muy buena voz y muy buena puntuación al leer, y a mí me parecía muy agradable ese momento de escuchar la lectura de las noticias que llegaban a esa distancia después de transitar en un bus durante 8 o 10 horas. De manera que desde entonces empecé yo a sentir eso. La lectura me la inculcaron de joven, después me encontré con el cine que llevaban al pueblo, y todo eso fue haciendo un todo y me fue formando un comunicador pura sangre, la verdad. Yo creo que desde niño traigo eso y resolví que ese era mi camino. Leí biografías, leí historias, me gustaron los medios y por ahí me metí. Y bueno, hoy he tenido la oportunidad de estar casi en todas las áreas. Qué bonita historia, Gilberto, y más cuando la lectura le fue inculcada desde pequeño. Cuéntenos cuál ha sido su trayectoria en medios de comunicación o en comunicación organizacional. Yo empecé en RCN, después, gracias a Gustavo Castro Caicedo que me dio la oportunidad. Después pasé por allá por la década del 80, después pasé a Radio Sutatensa, después pasé a Punch Televisión, después terminé en El Espectador, que fue donde tal vez hice toda mi carrera. Me retiré del Espectador, me fui a Radio Sutatensa y a Radio Santa Fe, y ahí ya se me dio la oportunidad de montar empresas. Monté una empresa de oftalmología hace 22 años ya, pero no dejé la comunicación de lado porque monté un blog que se llama Ver Bien Magazine, fui vicepresidente del CPB, fui durante el periodismo activo fundación del premio ACTE, Periodistas del Espectáculo, que recuerdo que es el único premio que ha entregado una estatuilla que hoy tiene un inmenso valor porque fue un diseño del maestro Negret. Entonces quienes tienen hoy esa estatuilla creo que la aprecian no solo por ser de Negret, sino por el valor comercial que tiene como pieza de arte. Después trabajé, hice guiones para Gustavo Nieto Roa. Después saqué un libro de la reforma agraria que me encargó Enrique Peñalosa, el papá del alcalde que ha sido de Bogotá. Y por ahí me fui descubriendo en la literatura y me dediqué a la novela histórica. He sido historiador, pertenezco a una academia. Y he publicado 2 novelas históricas entre 6 libros que he publicado en total. Caminando en el Tiempo, que es el libro que cuenta la verdad sobre la fundación de Santa Fe de Bogotá,
y Balboa y el Mar del Sur, que es lo que antecede antes de la fundación de Santa Fe de Bogotá. Ahora estoy metido en una novela o en la investigación de un libro para contar cómo se formó la oligarquía que hoy nos domina y que realmente es la misma oligarquía que dejó montada Antón Olaya, uno de los capitanes de Jiménez de Quesada, que pasa por el Marqués de San Jorge, que sofistica la corrupción en Colombia, el Marqués de San Jorge, y etcétera, etcétera. Estoy en eso, en una empresa donde hago periodismo empresarial y estoy en la investigación y bueno, ha hecho muchas cosas también con Ver Bien Magazine, que es un blog que está en la red y bueno, ahí vamos, llevando la vida. ¿Qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación y el periodismo? La investigación, no, el periodismo como oficio. Mire, en El Espectador tuve una sección que se llamaba En Pocas Palabras, que era la entrevista. Y se llamaba En Pocas Palabras y era una entrevista de preguntas picarescas que tenía mucha lectura, la mantuve durante tiempo, pero realmente a mí la pasión de la comunicación me apasiona en todas sus dimensiones. La investigación histórica me apasiona entrevistar y sobre todo el periodismo me ha llevado a estancias de la vida que nunca pensé estar y a conocer personajes muy importantes, pero me encanta el periodismo y la comunicación en toda su dimensión, en todo su mundo redondo. Me preocupa mucho la situación en que ha caído el periodismo por las redes, por los que los periodistas perdieron un poco la ética, por ese periodismo vendido y empeñado que hay hoy en día. Me preocupan muchas cosas, pero sobre todo me preocupa cómo tergiversan las declaraciones y las noticias en favor de algo, incluso en favor de sostenerse el periodista en una verdad que no hace parte de la realidad. El criterio periodístico se está perdiendo. Esos periodistas que dábamos la lucha por la verdad, ya quedan muy pocos, la verdad. Y a mí me entristece mucho eso porque el periodismo es el alma de una sociedad, pienso yo. Es verdad, es triste que el periodismo cada vez tenga menos credibilidad. Y para usted, ¿qué retos tienen los periodistas y comunicadores de hoy? Ninguno, porque no se fijan un reto, no se fijan un propósito. A mí me preocupa que solo se preocupan, sí, valga la redundancia, por figurar como periodistas, a cualquier precio, pero figurar. Me preocupa mucho la falta de respeto por el personaje que se entrevista. El periodista hoy en día quiere ser la estrella, no entiende que la estrella es el personaje que le está dando una entrevista, que con su entrevista genera noticia. No, el periodista está permanentemente atacando el personaje. El periodista siempre está en el plan de cuestionar el personaje, no lo deja responder libremente. Para cada respuesta tiene un bemol, tiene una zancadilla. A mí me preocupa mucho eso. Me preocupa ver cómo los grandes emporios económicos se han apoderado de los medios de comunicación, la revista Semana, El Tiempo, El Espectador. Y el único medio que puede rescatar la verdad del periodismo, quienes lo queremos hacer, sería las redes sociales, pero las redes se han convertido en un virus donde no se respeta ni la dignidad ni la honra de la gente. Entonces yo creo que los países subdesarrollados de América Latina, no sé Europa y Estados Unidos, pero creo que aquí padecemos más que en ninguna parte, hay mucha desinformación. Lo que hoy era verdad, mañana es una mentira. Lo que hoy parecía una mentira, mañana es una verdad. Entonces estamos en la cuerda floja y con un terrible atenuante, que Colombia ha sido un país con mentiras completas y verdades a medias, no es sostenido. Me preocupa mucho que los comunicadores no saben de qué hablan, son muy mediáticos, no conocen la historia de este país, no conocen qué ha sido Colombia a lo largo de 500 años, casi de la fundación de Bogotá, no conocen qué pasó en el siglo XVIII, no conocen cómo han sido las luchas partidistas, ni cómo la Iglesia Católica ha intervenido en la violencia en Colombia a su favor, no conocen lo que ha sido la lucha de Iglesia Católica y conservadores contra masones y liberales. No hay información del pasado y estamos demasiado mediáticos.
Eso nos lleva a ser irresponsables en la información porque no tenemos formación de comunicadores, no tenemos formación colombianos. La historia, ¿dónde está la historia? Se perdió. Belisario Betancur nos hizo el favor de acabar con la historia y convertirla en ciencias sociales. Ese fue un terrible daño para el país. Me preocupa mucho que los jóvenes de hoy no saben qué fue el Palacio de Justicia, no saben qué hicieron las FARC, no saben qué hicieron los pájaros, que fueron los primeros paramilitares políticos. Me preocupa mucho esa desinformación, ese desarraigo que tenemos, y como no tenemos arraigo no sabemos informar. Gilberto, es preocupante la situación, la falta de respeto de algunos colegas periodistas. Cuénteme, ¿cuáles dificultades ha enfrentado en el ejercicio del periodismo? Muchas. Y ahora hay una enorme dificultad, el facilismo para hacer periodismo. Abraham y Zoila, ustedes y yo tuvimos que salir al campo a buscar las fuentes, bajo la lluvia, bajo el agua, bajo el sol. Teníamos que hacer un esfuerzo, y ese gran esfuerzo hacía que respetáramos el oficio del periodista, que tuviéramos mística por ese noble oficio. Álvaro Gómez Hurtado dijo con mucha razón, la carrera más importante del mundo es ser periodista. Si usted es periodista, casi que lo es todo. Lo dijo Álvaro Gómez, algo así, no son sus palabras exactas, pero fue ese sentido que yo. Hoy en día las noticias llegan al escritorio a través del computador y tú las crees, tú no sales a investigarlas. No tenemos la escuela de Germán Castro Caicedo, que salía a investigar, que no tragaba entero, que se iba e investigaba, y en esos detalles pequeños donde parecía que no había noticia encontraba toda la investigación. Me acuerdo que un día di un ejemplo de unos murciélagos en una cueva, y se fue y habló con un experto en murciélagos, y el experto le hizo cambiar completamente el concepto de la noticia que tenía. Entonces el facilismo nos está haciendo un daño terrible, yo lucho contra eso. Mire, un ejemplo reciente, el ministro de Defensa actual no dijo que los niños eran una máquina de guerra, no. El ministro dijo que secuestraban a los niños para convertirlos en una máquina de guerra. Yo hablé con directores de medios y hablé con periodistas y les mandé la declaración del ministro. Ahí sentí un dolor inmenso como periodista porque uno no puede tergiversar la noticia. Abraham y Zoila, ustedes están de acuerdo conmigo en que una cosa es decir, los niños son una máquina de guerra, y otro contexto distinto es decir, los niños son secuestrados para ser convertidos en una máquina de guerra. Es totalmente diferente, realmente es una tergiversación de la información. Y eso me avergüenza. Si tergiversamos la información estamos desinformando, y Colombia es un país desinformado. Y desgraciadamente todo el mundo se empezó a sentir periodista porque tiene la red, crea un blog y dele, maestro. Hay un medio por ahí que no lo nombro ahora, que yo digo cómo le hace de falta un editor, un jefe de redacción. No lo puedo decir, habla de orillas. Y no lo puedo decir, a veces leer los titulares y leer las noticias tan ligeras, por Dios. Mire, es que yo fui periodista de farándula, fui cronista de orden público, he hecho crónicas históricas, pero hoy me avergüenza leer los títulos de farándula que usted ve. Yo que fui periodista de farándula, que trabajé en la Telerevista, que trabajé en la revista CLI, en El Espectador, que hice temas de farándula, les dije que creé un premio, me avergüenza que se supone que el periodismo más ligero del mundo es el periodismo de farándula, pero me avergüenza que pasó de ligero a light y de light a vean ustedes los titulares, y el periodismo de farándula es mucho más importante de lo que se puede imaginar. Porque sí, por ejemplo, ¿por qué es importante el periodismo de farándula? Se lo voy a decir. Estados Unidos puede ser dueño de los aviones supersónicos, de las bombas nucleares, lo que quiera, pero Estados Unidos nos ha capturado culturalmente, con Michael Jackson, con Madonna, con la muerte de John F. Kennedy, con todas las cosas, con Hollywood, con sus artistas, con Richard Gere. Entonces eso, la farándula es mucho más importante de lo que uno puede pensar, porque es un elemento de conquista. Y es un elemento de conquista muy efectivo, más efectivo que las armas, porque tú contra una bomba tienes alguna reacción, pero contra una noticia donde te hablan de Michael Jackson, que además hoy me parece un maestro de la música moderna, que te hablan de una mujer como Marilyn Monroe, tú contra eso, ¿qué rechazo puedes tener? Para ti eso es agradable.
Entonces, el periodismo en farándula es mucho más importante de lo que uno pueda creer. ¿A quién no nos gustan los chismes con los grandes personajes? Hombre, el chisme hace parte de la naturaleza humana. Entonces, el periodismo hoy es una vergüenza. Gilberto, ¿y usted cree que hay libertad de prensa en Colombia? Se está muriendo de la manera más sutil. Primero, porque los grandes emporios han comprado los medios de comunicación y el periodista ahí no tiene ninguna libertad. Segundo, porque los mismos periodistas, como quieren ser personajes antes que comunicadores, están buscando el puesto, el ser ministros, el que lo nombre director de tal empresa, el que lo nombre cónsul o embajador. Entonces, el criterio periodístico está vendido al mejor, se podría decir al mejor postor, y no me equivoco. Todos los periodistas tienen un interés personal, una embajada, tienen un interés personal por algo. Le voy a decir una cosa, yo fui crítico de televisión en El Espectador, y hablé muy duro con lo que tenía que decir. Recuerdo que alguna vez cuando Amparo Grisales lanzó su disco, que no vendió ni un ejemplar de su disco vendió. ¿El de boleros? No, uno que lanzó, el único que ha sacado, Amparo Grisales. Y me acuerdo que en la columna critiqué lo único que faltaba en este país, o que le faltaba hacer a Amparo Grisales, ponerle música a sus gemidos. Eso es el disco. Y me acuerdo que decían los Carlos Gilberto, le dije, pero a ver, eso es el disco. Entonces yo, como fui periodista, y siempre hablé con la verdad. Es más, cuando era crítico de televisión jamás acepté un puesto en ninguna programadora. No la pasaba fácil porque vivía de mis honorarios. Y me ofrecieron algunas cosas, nunca las acepté por poder tener libertad de crítica. Gilberto, por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo, a los comunicadores sociales de Colombia y el mundo? Porque este programa ya se escucha en 97 países. Que dignifiquen el oficio. El periodista no tiene compromiso con nadie. El único compromiso que tiene el periodista es consigo mismo para tener satisfacción de conciencia, tranquilidad de conciencia, y con sus lectores. Yo tengo que buscar que me lean 1 millón de personas. Si a mí me lee 1 millón de personas, no necesito puesto en ninguna parte. Me buscarán los medios, pero no perderé mi independencia jamás. El periodista tiene que ser buena persona, honesto con lo que dice, honesto con lo que hace, honesto consigo mismo, honesto con sus lectores y honesto con su criterio. Mire, ser historiador, pertenezco a unas academias, me ha dado mucha educación en lo siguiente. Educación, pero además me ha enseñado algo. El historiador no puede mentir, porque lo único que dice la verdad es la historia. Yo no sé si de aquí a mañana lo que le recriminan a Petro, a Uribe, a Santos, la historia los va a condenar o los va a salvar. La historia no se queda nada vetada. Entonces he aprendido que uno tiene como periodista que ser honesto para el futuro. Porque la página que yo escribo para hoy, para que la lean hoy, lo que escribí ayer, hoy ya es historia. Y dentro de 20, 30 años será historia. Y qué hermoso que se remonten a lo que uno escribió para contar la verdad de la historia. A la historia no le puedes mentir. Conozco historiadores que se enamoran de un personaje y hablan maravillas del personaje. Conozco historiadores que le cogen odio a un personaje y entonces hablan pestes del personaje. El historiador no puede tener sentimientos. Y el periodista casi que no puede tener sentimientos y muchas veces no puede tener ni estómago. Ser periodista no es fácil y hacer periodismo bueno tampoco es fácil. Entonces yo les pido que sepan en lo que se van a meter, que tienen que ser honestos y buenas personas. Quien no es buena persona no puede ser periodista. Máxima que la dijo alguien y estoy totalmente de acuerdo con eso. Ha sido muy grato tener hoy como invitado al periodista Gilberto Castillo. Muchas gracias por dejarnos todos estos mensajes, todos estos cuestionamientos para volver al buen periodismo, al periodismo honesto, ético. Esto es un llamado de atención y es bueno para nosotros retomar el rumbo de lo que debe ser el buen periodismo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Cuartillas Radio.
Muchas gracias, Zoila, a usted, a Abraham, a Cuartilla Radio y a todos los oyentes de la universidad, de la emisora de la Universidad de Antioquia. Un abrazo y espero volver a tener contacto pronto. Me encanta este tipo de programas en donde podemos hablar así tranquilamente y con la verdad en la mano. Abrazo para todos y me encantó estar en su programa. Ética empresarial con el expresidente del SIPA, Hernán Saldarriaga Gudel. Prioridad, la vida. Escuchamos en alguna oportunidad esta frase: no hay gobierno que pueda con tanto desubicado que tenemos. Frase que nos hizo repensar nuestra posición en relación con algunos conceptos emitidos sobre los mandatarios. 1. ¿Realmente estamos exigiendo imposibles a los gobernantes? 2. ¿El número de desubicados es mayor? Porque pareciera que ninguna autoridad fuera capaz de resolver con su actual leal saber y entender hechos como matanza de niños, muerte en las vías por indisciplina de conductores y motociclistas o alicoramiento, contaminación ambiental, lesiones por pólvora, terrorismo rural y urbano, incremento de la muerte por virus, por la indisciplina popular. Entonces uno piensa, si la autoridad es incapaz frente a estos delitos que cometen tantos desubicados, no queda sino una clara solución: fijar prioridades. Por lo tanto, el mandatario debe darle prioridad de inmediato a la salvaguardia de la vida. Lo primero es la vida, lo demás vendrá posteriormente, pero lo primero es la vida. Porque ¿para qué más escuelas si a sus puertas matan a los niños? ¿Para qué más viajes al exterior de funcionarios si se necesita la presencia in situ de todas las autoridades para combatir el sicariato y el terrorismo de la ciudad? ¿Para qué más vías si mientras más se construyen hay más muertes en ellas? ¿Para qué hacer manifestaciones de protesta cuando las camas de los hospitales están copadas y los turnos para las cremaciones cada vez son más largos? Gobernante, lo primero, lo urgente, lo único en el momento actual es cumplir el mandato constitucional de salvaguardar la vida. Es lo prioritario. Este es nuestro grito desesperado. Gobernante, proteja la vida, nuestras vidas, aún las de los desubicados que salen como rebaño a manifestaciones sin tener claras las razones de sus protestas y a quienes importa menos la salud que su ira. Gobernante, ahí está definido su arte de gobernar y de gobernar en crisis. Notas al aire en Cuartilla Radio. Por estos días, la cantante venezolana Tania estuvo visitando la prensa antioqueña para promover nuevas versiones de sus clásicos y continuar participando en escenarios musicales. Tania Salazar Rodríguez, conocida artísticamente como Tania de Venezuela. El éxito de esta talentosa mujer viene de un trabajo genuino y humilde que se identifica con los hits por su versatilidad de una artista integral. Sus innovadores arreglos la convirtieron en pionera del género tropical. Con sus más de 20 producciones, la sitúan dentro de la conciencia colectiva con su Botellita de ron, Salgo a caminar. El tema clásico Parranda de Navidad, que se viene escuchando desde los años 70 en las temporadas decembrinas. Grandes producciones forman parte de su repertorio con compositores como Hugo Blanco y Andy Montañez.
La lista de reproducción de Tania de Venezuela es tan extenso como el cariño de su público, con una trayectoria de 45 años. No podrían faltar temas como Regresa Corazón, Pruebas de Amor, Playas de mi Tierra, Campesina de mi Tierra. Son necesarios para contagiarse del sabor caribeño, sin olvidar el himno latinoamericano, Parranda de Navidad. Con mi botellita de ron salgo a parrandear para gozarlas estas navidades, porque el año que viene se acaban los pesares. Mayo, Unidos por la Vida, un mes para reflexionar sobre la vida en cotidianidad. Desde el sábado 1 de mayo comenzó la programación Mayo Unidos por la Vida, una iniciativa de la Gobernación de Antioquia y entidades aliadas que tienen como objetivo movilizar a los ciudadanos para que reflexionen sobre el valor de la vida y que comiencen a aplicar desde su cotidianidad pequeñas acciones que aporten a la construcción de una sociedad en paz que encuentre el diálogo, el camino para superar sus diferencias. Serán más de 50 certámenes en las que los antioqueños pueden participar entre actividades académicas y culturales que se realizarán de manera virtual y transmisiones especiales por Teleantioquia. Toda la programación se puede consultar en la página de la Gobernación de Antioquia, antioquia.gov.co. El nuevo atractivo turístico es un ecoparque ubicado en la escombrera Comuna 13 de Medellín. Un lugar que fue escenario de violencia, hoy se constituye un sitio de recreación. Cuenta con piscinas naturales, canchas, paseos a caballo, animales de granja y hasta cuatrimotos. La pandemia fue la oportunidad para organizar bien el lugar y afinar los detalles necesarios para que fuera un ecoparque que atrajera la atención de los habitantes de la comuna y sus turistas. Según James Zuluaga, administrador y fundador del ecoparque, cuenta que la idea surgió a raíz de sus propias experiencias con la violencia que atormentó a esa comuna durante la época del conflicto armado. Con este ecoparque se pretende devolverle a los habitantes de la Comuna 13 y de Medellín un espacio que se había arrebatado de las manos, resignificar ese escenario de violencia en uno para la paz. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del SIPA, las periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, y nuestra practicante de locución del Instituto Metropolitano de Educación, IME, Adriana Margarita Zureta, quien hoy termina esta práctica y le deseamos muchísimos éxitos en su vida profesional. ¿Y quién les habla? Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Pertenecemos a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Puede escribir sus comentarios a radiosipaestereo@hotmail.com o comunicarse con los teléfonos 231-5933, 511-9483, nuestro celular 322-677-3231, página web www.cipantioquia.org. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí termina Cuartillas, el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Los esperamos en una próxima emisión, los domingos a las 6:30 de la noche, con repetición los lunes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, aquí en Radio CIPA Estéreo. Cuartillas. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.